Muy buenos días, Dios los bendiga a todos, muchas bendiciones para todos. Es un gusto poder llegar hasta ustedes a través de este medio, a través de la televisión, de tu computador, de tu tablet o tu celular. Y estamos estudiando Conociendo mi salvación a través de las Sagradas Escrituras. Y para hoy tenemos un tema muy importante. Es un tema que ha tenido mucha polémica entre todos los estudios o con personas que cuando hablamos acerca de la Trinidad de Dios. ¿Y qué pensamos nosotros o qué entendemos por Trinidad? ¿Qué entendemos por Trinidad? La doctrina de la Trinidad es un misterio profundo que la mente finita no puede entender o la mente natural. Vamos a orar para que el Señor nos dé esa enseñanza el día de hoy, para que a través del Espíritu Santo de Dios, el Padre de la Gloria, nos revele las Sagradas Escrituras. Le invito a que incline tu rostro y con la mayor reverencia y respeto delante de Dios, te invito a que hagamos esta oración. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Señor, esta mañana, este domingo, Señor Dios mío, nos acercamos a ti para adorarte, para darte gloria, honra, honor y alabanza al Dios que vive por los siglos de los siglos, en el reino de los cielos y también está en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, Dios mío. Te pedimos, Señor, esta mañana que tú nos reveles las Sagradas Escrituras, porque es la que anhela nuestra alma, Señor Dios mío, poder conocer las Sagradas Escrituras, el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Y dispongo mi corazón, mi mente, mi espíritu y mis intenciones, todo lo dispongo, Señor, para escuchar tu mensaje, Señor. Yo reprendo de toda distracción o todo entretenimiento o todo afán o dificultad de mi vida que me impide escuchar tu mensaje esta mañana. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Padre. En Primera de Timoteo, capítulo 3, 16, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, para la gloria y honra de nuestro Dios. Aleluya, amén y amén. Indiscutablemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Acerca de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa palabra este versículo. Es una verdad bíblica que ha de creerse, aunque intelectualmente no puede entenderse por completo. Es un versículo que tenemos que meditarlo y poderlo entender. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Misterio. Hay muchas cosas, misterios por ser revelados. Muchas veces hay personas que llevan a cabo un juicio de pronto y está en la fiscalía y tenemos ese misterio. ¿Qué va a pasar si nos van a dar la respuesta, la solución, o eso va a quedar archivado? Pero necesitamos la respuesta de ese misterio. ¿Qué va a pasar? Y eso es la atracción que tienen las novelas o programas o series, que siempre cuando terminan un capítulo y va a comenzar el otro capítulo, te dejan con una intriga, con un misterio. ¿Qué va a pasar o qué va a suceder? Te dejan como algo sin revelar. Un misterio. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un misterio que necesita ser revelada. Necesita alguien que la revele. Y para eso está y nos lo ha dejado el Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios, para que nos revele el misterio. ¿Qué misterio es acerca de la Trinidad de Dios?
Y tenemos ese versículo. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado por los gentiles. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Conocemos al Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo de Dios. Y para hablar acerca de que Él fue manifestado en carne, ¿por qué tuvo que ser manifestado en carne? Porque Dios envió a sus profetas para anunciar la palabra de Dios y el mundo a quien Dios había colocado para que le buscaran, para que le siguieran. Le dio milagros, bendiciones, le regaló una tierra, una nación, no tenían propiedad, le regaló una nación, terreno, propiedad, le dio señales, le dio la confianza de tener un Dios todopoderoso, le dio señales para que ellos entendieran que ellos no estaban solos en la tierra, que Dios estaba con ellos para defenderlos, para guardarlos. Pero no buscaban a Dios, y aún a los profetas que Dios envió los mataban. No les creían, los torturaban, los mataban, no les creían. Entonces, al no recibir los mensajeros de Dios, porque es un profeta, es un mensajero de Dios que anuncia palabra de Dios, eso es un profeta. Entonces Dios envió a su Hijo. El Señor Jesucristo también es Dios, vamos a verlo más adelante. Y vino, se hizo carne, y vino, se hizo presente. Dios, ya que no creen a mis mensajeros, voy a ir yo mismo a ver. Y tampoco, lo mataron. ¿Cuánta dureza es de nuestro corazón? ¿Hasta dónde va la obstinación de nuestro corazón? ¿Cuán duro y rebelde y obstinado es nuestro corazón para creer, para serle fiel a Dios? Pero para el mundo tenemos el corazón más extendido. Para las cosas del mundo estamos más dados, pero para Dios no. Y para poder entender las cosas de Dios, tenemos que despertar en nosotros. Tenemos que despertar algo en nosotros. ¿Por qué Dios se manifestó al rey David? Porque el rey David meditaba en el asunto. ¿En cuál asunto? Lo que el sacerdote Elí enseñaba al pueblo, o los sacerdotes enseñaban al pueblo acerca de la ley de Moisés. David estaba pendiente. Y David era un jovencito, quizás cuando lo comenzaron a ir o llevarlo al templo, porque el papá veía que David no inspiraba nada. No tenía fe en David, en su hijo, el menor. Pero David iba al templo y él escuchaba las predicaciones. Y cuando estaba pastoreando sus ovejas, porque era el pastor de las ovejas de Isaí, su hijo menor, él meditaba en la predicación y meditaba y meditaba. Tanto que él aprendió a tocar el arpa. No se sabe quién le enseñó, porque no dice quién le enseñó a tocar el arpa. Pero la inspiración de la palabra de Dios en David lo llevó a adorar a Dios y valerse como pudo. Buscó la manera de cómo aprender a tocar el arpa. Y dice la palabra de Dios que la tocaba perfectamente. Y en todo tiempo quería adorar al Dios que le fue predicado en el templo. En todo tiempo, detrás de las ovejas o detrás de su trabajo, estaba meditando en el asunto. Por eso Dios lo tomó detrás de las ovejas. Dios, ¿por qué usó o llamó a Moisés? Porque cuando él salió de Egipto, estaba preocupado por la nación, por su familia que estaba en Egipto. Preocupado porque él estaba indignado con el atropello que los egipcios tenían con su nación, con su familia.
Él tenía dolor en su corazón. Y él estuvo 40 años pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y solamente ahí él estaba meditando en el asunto. ¿Cuándo, cómo podemos sacar la nación de Israel o de los hebreos de Egipto? Él venía orando, venía preocupado, y Dios lo utilizó ahí. ¿Por qué Job recibió la primogenitura y no Esaú, que era el primogénito? ¿Y por qué Esaú perdió la primogenitura? Porque no meditaba en el asunto. No meditaba en el asunto. Pero Jacob, que no tenía derecho a la primogenitura, ¿por qué la obtuvo? Porque él sí meditaba en el asunto. Quizás escuchaba las enseñanzas de su papá Isaac acerca de Dios, y le preguntaba a Jacob, a su mamá, acerca de Dios, y preguntaba y preguntaba y preguntaba y preguntaba, y fue motivado. ¿Quién lo motivó a recibir la bendición y luchar por la bendición? La palabra que lo había meditado. Y tanto que le dijo al ángel: no te soltaré hasta que tú no me bendigas. ¿Por qué Dios utilizó al apóstol Pablo? Porque él venía meditando en la ley de Moisés y meditaba. Él venía preocupado por algo, y tanto era su preocupación que él perseguía a los cristianos. ¿Por qué perseguía a los cristianos? Porque no se le había sido revelada la palabra todavía a él, pero él venía preocupado. Y la misma palabra se le reveló a él, que es el Señor Jesucristo. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo entendió el mensaje. ¿Por qué? Porque él venía meditando en la palabra, venía meditando. Cuando el Señor le dice eso, él entendió claramente a quién se refería. ¿Por qué el evangelio le fue revelado al etíope? Porque él venía meditando en el libro del profeta Isaías. Él llevó sus hojas, las escribió, y lo que él escribió, las predicaciones en el templo, él venía meditando en su carruaje y no entendía, pero a pesar que no entendía, seguía ahí estudiando las Sagradas Escrituras. Y ahí vino el Espíritu Santo de Dios a través de Felipe y le reveló las Sagradas Escrituras. ¿Por qué Martín Lutero, siendo un monje de la religión católica, por qué Dios le reveló las Sagradas Escrituras y pudo entender y pudo comprender donde dice: el justo por la fe vivirá? Y en aquel entonces la Iglesia Católica había prohibido estudiar las Sagradas Escrituras. Solamente el líder de la Iglesia Católica podía estudiar las Sagradas Escrituras, y que tampoco lo hacía. Martín Lutero, a escondidas, poniendo su vida en riesgo, que lo pudieran crucificar o torturar como venían haciéndolo siempre. Pero no le importó. No le importó. Cuando el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Ellos serán saciados. ¿Por qué? Porque vienen meditando en el asunto, vienen meditando en la palabra de Dios. Mira lo que Dios le dijo a Moisés, a Josué. Perdón. En Josué capítulo 1, versículo 5. Pero ¿qué tiene que ver todo este estudio, todo este relato, para poder entender qué es la Trinidad de Dios? Pero quiero que me presten mucha atención. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere o te quiere enseñar o nos quiere enseñar a nosotros? Prestemos la atención. ¿Para dónde va Él? Dice en la palabra de Dios a Josué
Dios le estaba diciendo a Josué, después de la muerte de Moisés, y Josué tenía que introducir a la nación de Israel a la tierra prometida, y era el asunto que tenía Josué que hacer. Y dice Dios a Josué, nadie te podrá hacer frente en estos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Pero ese era el asunto, y Dios estaba con él. Dios estaba con él. Pero Dios le dice algo a Josué y le da un consejo que Josué lo tomó en cuenta. Y le dice Dios, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. ¿A cuáles padres? A Abraham, a Isaac y a Jacob. A estos padres, Dios les prometió la tierra prometida. Y le dice a Josué, usted va a meter la nación de Israel a la tierra prometida, a conquistar los gigantes. Pero antes, Dios le dice después, a él le dice ese consejo. Versículo 8, capítulo 1, versículo 8. El versículo 7, perdón. Y solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Primer consejo. Y para que pueda cumplir la palabra de Dios, aquí viene el siguiente consejo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios es el secreto para que nos guarde. La palabra de Dios poderosa para que nos guarde de caer en tentación. Cuando yo medito en la palabra y clamo a Dios, oro y medito y oro en la palabra de Dios, la palabra está entrando en mí con un poder que ni te lo imaginas. Y cuando tú comienzas a creerle en la palabra de Dios, ella te sacará de la tentación más fuerte. Ella no te dejará caer. Ella no te dejará irse para un lado ni para el otro. Porque quien está detrás de la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Porque dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder. Poder para cumplir la palabra. Poder para serle fiel a Dios. Poder para poder avanzar en las cosas de Dios. Poder para poder estar en los planes de Dios. Poder para cumplir los propósitos de Dios en ti. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice en Hechos 1:8. Y dice el siguiente versículo, el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Pero el centro de toda esta charla que tuvo Dios con Josué fue el versículo 7. El versículo 7. Solamente esfuérzate y muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. El secreto para que tú seas bendecido, ese secreto está en cumplir la palabra de Dios. Y quien hace cumplir en nosotros es el Espíritu Santo. Meditarás en este libro de día y de noche en el asunto. Voy a hacer explícito con esto que les quiero decir. Cuando un abogado quiere ayudar a su defendido, a su cliente, que lo acusan de algo, ese abogado no solamente se fía por lo que estudió o por lo que ya sabe. No. Él medita en el asunto, cómo poder librar su cliente.
y meditas en la ley, en la constitución de su país, medita en los preceptos, en los artículos, leyes. Él medita. Y quizás de pronto, si el asunto es grave, él no duerme, no come o no, se desespera. Lucha para poder sacar su cliente en limpio. Y él medita y medita en la palabra para cómo liberar su cliente, cómo librarlo del juicio. Pero tú no medites en la palabra de Dios para poder librar tu alma del juicio. En eso sí tú no meditas. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Por eso ese estudio se llama Conociendo mi salvación a través de las Sagradas Escrituras. Tú tienes que meditar en la palabra. Al momento de meditar en la palabra te vas a dar cuenta que hay salvación para ti. Yo duré como 8 meses leyendo las Sagradas Escrituras y las leía porque sabía que mi pecado me condenaba y estaba seguro de mi condenación. No hay algo más seguro en mí que estaba tan seguro de mi condenación. Pero cuando fui meditando en la palabra, de los asuntos de la palabra de Dios, y meditaba, me llevó al arrepentimiento y ahí encontré el perdón de mis pecados. No hay perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Y no hay limpieza de pecados si no hay una sangre pura derramada. Y ya la sangre ya estuvo. Nosotros nos afanamos por luchar por esta vida, por estudiar, por estar preparándonos siempre para buscar bienes en nosotros, estudiar para poder tener un buen trabajo, buenos ingresos. Y nos afanamos toda la vida luchando por esto. Pero descuidamos lo eterno, que es nuestra salvación, mi vida eterna. La descuidamos. Es la que tenemos por desechada, como por basura. Pero cuando nos enfrentamos a la vida eterna, ahí lloraremos. Y es lo que Dios no quiere. Que Él no quiere la condenación de nadie. Él no la quiere. Dios no quiere condenar a ninguno. Dios no quiere condenar a ninguno. Él solito se condena. Dios le ha dado libre albedrío a la humanidad, te ha dado libre albedrío, libre decisión. Si tú quieres seguir a Dios o no quieres seguir a Dios. Josué le dice al pueblo, ¿ustedes quieren seguir a Dios o no lo quieren seguir? Pero yo he tomado una decisión, que mi casa y yo le serviremos a Dios. Tomó una decisión. Dios ha colocado 2 caminos para la humanidad. El camino de vida eterna, de salvación y vida eterna, o la condenación eterna. Una vida condenada, una vida eternamente condenada o una vida con Dios. En Dios está la vida, en Satanás está la muerte. ¿Y cómo elige uno a Satanás? En tu capricho. En yo hago lo que yo quiero. Ahí está siguiendo Satanás. Un ser rebelde que se rebeló contra Dios. Y si en ti hay rebeldía, y si en ti hay odio, si en ti hay deseo de matar, de destruir, de dañar, el Señor Jesucristo claramente dijo, si vosotros hacéis lo malo, vuestro padre es el diablo, porque él ha sido malo desde el principio. Esa es la naturaleza satánica. Pero en Dios no hay rebeldía, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón.
Tenemos que dejar la rebeldía y comenzar a escudriñar las Sagradas Escrituras, meditar en el asunto. ¿Qué significa meditar? Es estar diligente, preocupado, angustiado, que si de pronto no puede dormir, se acostó a dormir y se levanta al ratico pensando en la palabra que has leído y está preocupado y está afanado y está angustiado por leer las Sagradas Escrituras. Eso es lo que Dios quiere. Ahí es cuando viene la revelación de Dios. El Espíritu Santo de Dios no te va a revelar la palabra si en ti no hay hambre y deseo, si en ti no hay ese ejercicio de meditar la palabra. Porque claramente dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que meditan en la palabra de Dios y estudian en la palabra de Dios y vuelven y estudian y vuelven y meditan, se preocupa, porque ellos recibirán revelación de Dios. Eso es lo que quiere decir en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán consolación. Cuando ellos se afanan, se preocupan, ahí recibirán la palabra de Dios. Queremos conocer qué es la Trinidad. Pero si tú no te afanas a meditar en la palabra de Dios, nunca la vas a entender. Si tú comienzas a meditar y a meditar, la vas a entender. Y donde está perfectamente para entender cuál es la Trinidad de Dios, está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17. El mismo Señor Jesucristo está enseñando ahí acerca de la Trinidad. Ahí. Cuando tú estudias estos capítulos, vas a entender cuál es la Trinidad de Dios. Y porque muchos vienen a enseñarte quién es Dios, pero vienen con conceptos, sus pensamientos, lo que ellos piensan, y no lo que el Espíritu Santo de Dios les ha enseñado. Muchos se fían de libros, de revelación de alguien. La revelación viene por el Espíritu Santo de Dios, de la palabra. Nosotros no tenemos otro libro de estudio, sino la palabra de Dios. Y no nos fiamos en lo que podemos entender de la palabra de Dios. No nos fiamos en lo que podemos entender. Nos fiamos es en el poder del Espíritu Santo de Dios, que el Señor mismo dijo, Él tomará de lo mío y se los enseñará. Él tomará las Sagradas Escrituras. Él no hablará otra cosa de lo que ya está escrito. Él viene a revelar. Él inspiró a 40 hombres, como lo hemos venido estudiando por 1500 años. Los inspiró, y el mismo que nos inspiró está aquí para enseñarnos. Pero tenemos que buscarlo. Romanos 8:14. Todo aquel que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que anhela las cosas de Dios, todo aquel que reconoce su pecado, todo aquel que pide perdón, todo aquel que se arrepiente pide perdón. Dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, cuando confesamos nuestros pecados, cuando somos redarguidos de pecado, cuando viene a la luz el pecado. ¿Quién nos saca a la luz nuestro pecado? La palabra de Dios. Tú no sabrás que estás pecando en algo hasta que tú no lees la palabra. Por eso el Espíritu Santo viene y te redarguye de tu pecado y te lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento te lleva al perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay arrepentimiento y perdón, tú no eres salvo. Cuando nosotros reconocemos las primeras predicaciones que le dijo el Señor Jesucristo a la humanidad fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue la primera palabra que habló entre la tierra de Neftalí y Zabulón. Fue la primera palabra que él dijo, arrepentidos. Arrepentidos. Cuando nosotros nos arrepentimos,
Cuando vemos claramente el pecado, cuando lo vemos claramente, cuando el Espíritu Santo de Dios nos lo revela a nosotros. ¿Y cuando sucede esto? Cuando yo leo las Sagradas Escrituras. Mucho uno va leyendo las Sagradas Escrituras y uno dice, Dios mío, yo no sabía que esto era pecado. Yo no sabía, Señor, perdóname, yo lo venía haciendo pensando que era agradable delante de ti. Pero aquí me dice que no, perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque la misma palabra te sacó a la luz lo que venías haciendo y no era agradable delante de Dios. Romanos 12 dice, renovaos vuestro entendimiento, renovaos el entendimiento, ¿con cuál? Con la palabra de Dios, para que comprobéis cuál es la buena voluntad agradable delante de Dios. Es aquí la palabra de Dios. Porque el que no lee está condenado a creer todo lo que le digan. Los amigos de Job le venían enseñando acerca de Dios a Job. Y esos amigos exhortaban a Job y le hablaban acerca de Dios. Pero Dios, al final del libro de Job, le dice, sus amigos, Dios estaba disgustado con sus amigos, porque le venían enseñando mal acerca de Dios a Job. Y Job le tocó hacer un sacrificio y llamar a cuentas con aquellos que le venían enseñando mal la palabra de Dios, sus amigos, y hacer un arrepentimiento y reconciliarse con ellos. Ellos entendieron porque Dios le habló a Job y Job le habló a ellos. Y en los últimos capítulos del libro de Job, cuando Dios comienza a hablarle a Job y le dice muchas cosas a Job, Job se lo comunica a sus amigos entendieron el mensaje. Y tanto que Job dijo, ahora mis ojos me ven, te ven. Dios no quiere que tú lo sigas, Dios no quiere que tú sigas a Dios de oídas. Dios no quiere que de oídas sigas a Dios. Dios quiere que tú medites en la palabra y compruebes tú mismo en la palabra y te fíes de la palabra y se fíe de la palabra. Meditarás en este libro de día y de noche y harás conforme lo que está ahí escrito y entonces prosperará tu camino. Entonces vas a entender quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo de Dios. No de oídas. No. Tienes que meditar en la palabra. Tenemos que meditar en la palabra. Para eso Dios la dejó. Porque si nos fiáramos de nuestro pensamiento, entonces estaría la palabra de Dios haciendo estorbo. No debería estar ahí. Pero ¿por qué la dejó? Porque es que Dios no se fía de nuestros pensamientos. Dios no se fía en nosotros. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? No se fía porque lo hacemos mal. Y Él no se fía solamente de la palabra que estaba ahí y que nosotros la meditáramos solamente. Él envió al Espíritu Santo de Dios porque nuestro pensamiento se desvía. Y el Espíritu Santo de Dios vino a nosotros. Y no nos va a apartar ni para la izquierda ni para la derecha, sino por un camino recto y verdadero, que es el Señor Jesucristo. En Él nos va a formar el Espíritu Santo de Dios. En Él nos va a formar. Bendito sea nuestro Dios. Cuando tú medites en la palabra, y haces estudios de la palabra, oras cuando no entiendes, clamas, el Espíritu Santo de Dios se manifestará en ti. Lo que quiero decir en este momento suena como chistoso, pero es una realidad. Cuando tú vas a preparar un sancocho y te hace falta solamente un ingrediente, ya no va a ser agradable.
Supongamos que tú tienes todos los ingredientes, preparó el sancocho, lo sirvió a sus invitados y sus invitados lo probaron y dice, uy, no, está feo ese sancocho, pero es que me esmeré en prepararlo, pero hizo falta un ingrediente, te hizo falta la sal. Un sancocho y te hizo falta un ingrediente, la carne. Cuando tiene todos los ingredientes completicos, que no te hace falta nada en la lista y comienzas a prepararlo según el orden, y cuando tú lo vas a probar a alguien, ese alguien se va a enamorar. Así solamente tú le mojes la punta del dedo y se la ponga en la lengua. Él va a quedar entusiasmado por el sabor. El Espíritu Santo de Dios va a coger los ingredientes, la palabra de Dios que tú has leído y has leído y has leído. Y te va a formar en ti un mensaje que tan solo un versículo bíblico o una palabra que te escuchen van a quedar impactados. Van a quedar, yo quiero eso, yo quiero de eso, yo quiero más, yo necesito saciarme de esto. Pero si te hace falta un ingrediente, el Espíritu Santo no te puede. No te preocupes si tú no entiendes las Sagradas Escrituras. No te preocupes si tú cuando tratas de predicarle a alguien te enredas para predicarle o no sabes qué decirle o qué aconsejarle a una persona que tiene problemas. Ayer se me acerca una señora y me preguntó que ella había dejado al esposo. Entonces le pregunté a ella diciendo, cuando tú te casaste con él, ¿supiste que fue la mejor elección que tuviste? Digo, no, ay Dios mío. Dije, desde un principio tomaste una mala decisión y tú crees que con otra mala decisión va a arreglar una primera mala decisión. Son dos malas decisiones que vas acumulando. Y esas malas decisiones son maldiciones que tú agregas en tu vida. No puedes solucionar tu mala decisión con otra mala decisión. Por eso Dios nos dejó las Sagradas Escrituras. Para que podamos entender y conocer. Entonces, para usted conocer la Trinidad de Dios, tiene que prepararte, tiene que estudiar, tiene que leer y meditar. Mediten estos capítulos de Juan, capítulo 14, 15, 16 y 17, una y otra vez, cuantas veces seas posible. Cuando Dios ve el interés en ti, Él te revelará quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a estudiar unas pautas para que cuando tú vayas a estudiar tengas una habilidad mejor. Lo que las Sagradas Escrituras te da como una introducción para que cuando tú estudies quedas enriquecido con las riquezas de la sabiduría de Dios y quedas felizmente contento, deseoso de conocer más. Dios es uno en esencia. Dios es uno en esencia. Isaías capítulo 45, versículo 21. Isaías 45, versículo 21. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo. Dios justo, Salvador, ninguno hay otro fuera de mí. Ninguno en la tierra, ningún líder religioso, nadie se atrevió a decir lo que el Señor Jesucristo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ningún otro se atrevió a decirlo. Aún Buda,
Cuando él escribió y todo lo que escribió y el legado que le dejó a sus seguidores, dijo: yo no soy la verdad, busquen la verdad. Yo no tengo todo el conocimiento, busquen el conocimiento. Y no le hicieron caso, ahora lo están adorando. Él no pidió que lo adoraran, no. Él pidió que buscaran la verdad, que no tenía toda la verdad, que la buscaran. Pero ese consejo no le hicieron caso. Mahoma, él nunca dijo: yo soy la verdad. Muchos se han levantado como: yo soy el Cristo. Pero nunca han podido decir acerca de su venida. ¿Qué dijo antes alguien? ¿Cuándo iba a llegar él? ¿Y cuándo era el día de su muerte? ¿Y cómo iba a morir? Y a él le seguimos. ¿Por qué le seguimos a otras personas? Porque no leemos las Sagradas Escrituras. Sencillamente por eso. Pero cuando leemos las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta. Justo y Salvador. Nadie ha dicho: yo soy la salvación, yo soy la vida eterna. Ninguno. Ninguno. En Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor Jesucristo, aquí en la tierra, el Espíritu Santo descendió y posó sobre él. Y desde el cielo el Padre le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Mi complacencia está en él. Ahí se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice en la fórmula bautismal. En la fórmula bautismal. En Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En las salutaciones a las iglesias, o cuando el apóstol terminaba sus cartas que se dirigían a varias iglesias, que habían unas reunidas ya en templos, otras que permanecían en casas. Pero a estas iglesias, al final de cada carta, decía el apóstol en sus mensajes. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y dice: y en los tres testigos que están en los cielos, hay tres testigos que están en los cielos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres. Y no dice: y estas tres, que Él se manifiesta como, el Dios se manifiesta como Hijo y luego se manifiesta como Espíritu Santo de Dios. No, son tres personas diferentes. Habla acá y dice: y estos tres son uno. Son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios dan testimonio de ti. En el reino de los cielos, ¿a quiénes Dios le da testimonio? A los ángeles.
Y ellos, los que dan testimonio a nosotros en el reino de los cielos. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Vamos a estudiar para la próxima clase quién es el Señor Jesucristo. La clase de hoy era una introducción para conocer la Trinidad. Una introducción para conocer la Trinidad. Le invito de que sigas estudiando las Sagradas Escrituras, de que sigas meditando. Y te invito a que comiences por el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Le invito a que leas el Nuevo Testamento primero y no el Antiguo Testamento. Nosotros del Antiguo Testamento vamos a entender muchas cosas del Nuevo Testamento, pero es primero entender el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque estamos ya bajo el nuevo sacerdocio, que es el Señor Jesucristo. El antiguo pacto o el Antiguo Testamento tenía un sacerdocio diferente, tenía unos sacrificios, muchos sacrificios, y tenía ordenanzas, leyes, estatutos y preceptos. Este nuevo sacerdocio tiene un solo sumo sacerdote para siempre, y el cual está como mediador entre Dios y los hombres en el lugar santísimo. Y hay un nuevo sacerdocio y hay un sacrificio diferente, que con un solo sacrificio hizo perfecto todas las cosas. Todas las cosas. No solamente el pecado, hizo perfecto todas las cosas con un solo sacrificio. En el Antiguo Testamento tenían que hacer un sacrificio para cada cosa. Aquí solo uno solo hizo perfecto todas las cosas. Y también tiene ordenanzas, tiene mandamientos, tiene leyes, preceptos y conceptos. Tiene que estudiar la palabra de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son los preceptos? ¿Cuáles son las leyes y conceptos que tiene la palabra de Dios? Y como mandamientos de Dios, tenemos que obedecerlos. Y hay muchos mandamientos, como dice, id y predicar las Sagradas Escrituras. Id y predicar el reino de los cielos. Ese es un mandamiento. No es que yo es que no tengo la vocación para predicar. Es que no tengo la vocación, me da pena hablarle la palabra de Dios a alguien. No es que te dé pena o no. Tienes que buscar la manera de instruirte para poder cumplir el mandamiento. Es un mandamiento que Dios te va a llamar a cuentas. Dios te va a llamar a cuentas, porque cuando Él dijo, id, fue explícito en el toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Qué quiso decir ahí? Toda la autoridad del Padre está en mí. Por eso les digo, id. Y es un mandamiento que no cumplimos. Un mandamiento. Y si no cumplimos un mandamiento, hemos pecado con Dios. Y si hemos pecado con Dios, tenemos que un día ir a rendirle cuentas a Dios. Primeramente tienes que comenzar con los tuyos. El orden de predicación de la palabra de Dios al comienzo de la iglesia. Vayan para que me sean testigos en Jerusalén. Primero en Jerusalén. Luego en Samaria, que era el reino de Israel. Porque Israel se había dividido en dos. En el reino de Judá y el reino de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Pero Dios le dijo, id y predicar primero a Jerusalén, y luego a Samaria, a Israel, y luego hasta Capernaum, todo el sector. Nuestros hijos, tenemos que compartirlo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, padres. Si ya no te quisieron recibir o con el mensaje, ya ellos son libres, ya tú eres libre del juicio sobre ellos. Pero tenemos que hacerlo.
Si tu papá te echa de la casa, tienes que seguir insistiendo para que se cumpla la palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ahí sí vienen los vecinos, el frente, el del lado, el tío, el primo, y comienzas a extenderte, dice, hasta el fin del mundo. Y dígale a los que le recibieron el evangelio, dígales el consejo, lo que el Señor Jesucristo mandó diciendo: que guarden todas las cosas que han oído, que guarden todas las cosas hasta el fin del mundo. No solamente es predicar la palabra a la persona, el mensaje de salvación, sino hay que también decirle: y tienes que guardar esto hasta el fin del mundo. Y no te preocupes, que aún el Señor Jesucristo dice en Mateo 28, y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y el que guarda mis palabras, dice el Señor Jesucristo en Juan, mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. Para que cuando tú digas, tú tienes a Dios en tu corazón, no lo digas tú como por imaginación, que Dios está en ti, por imaginación. Dios no quiere que tú te imagines a Dios. Dios quiere que tú lo conozcas. Busca mi rostro mientras que sea hallado. Llamadme mientras que esté temprano. Y en esto gloríense, dice el Señor, en conocerme, que yo soy Jehová. En conocerme. En conocerme, gloríense, en conocerme. Siéntase feliz y contento en conocerme. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te pedimos perdón el día de hoy, Señor, porque no nos hemos afanado por leer las Sagradas Escrituras. Cuando tú nos has mandado meditar de día y de noche en ellas como mandamiento, y no te hemos obedecido, Padre Celestial, y también tú nos has mandado a que lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido con gracia, también dalo con gracia. Lo que recibimos de la palabra de salvación, también tenemos que llevarla, la palabra de salvación, diciéndoles a nuestros hermanos, a nuestros amigos: arrepentidos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, que para ese pecado que tú tienes, que te estás arrepintiendo, hay perdón para ello. El Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados. En la cruz del Calvario, en Cristo Jesús, hay perdón de pecados. Y en su sangre hay limpieza de nuestros pecados. Pero no podemos ser perdonados y limpiados si primero no hay un arrepentimiento. ¿Y cuándo yo voy a reconocer mi pecado si no antes he leído las Sagradas Escrituras? Señor, ayúdanos, porque hemos actuado mediocremente. Dice la palabra de Dios: no siendo un neófito, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito es una persona que no tiene conocimiento. Busque la palabra neófito y vas a entender qué eso significa, que tiene escaso de conocimiento. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor Dios mío, a estar en tu palabra, pensando en el asunto todo el día, en el trabajo, en el bus, donde quiera que estén, acerca de la palabra que leíste en la mañana. Porque meditarás en ese libro de día y de noche. No dijo solamente de noche, no dijo de día, sino que de día y de noche. Meditarás en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero vas meditando en su mente lo que acabaste de leer. Y cuando tú no entiendes y tú sigues diciendo: Señor, es que no entiendo esta palabra, no la entiendo. Cuando hay esa hambre, así como el etíope que no entendía, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti y te dará la revelación. Y el etíope se llevó la revelación del Evangelio a su nación, a Etiopía, a 8.155 kilómetros de Jerusalén.
Te damos gracias, Dios mío, por estar con nosotros. Gracias por la palabra de Dios que tú nos dejaste, porque en ella te encontramos. En ella encontramos las intenciones de tu corazón, los propósitos, los anhelos, los sueños tuyos, la bendición, la prosperidad para nosotros. La bendición está ahí. Todos los tesoros de Dios están ahí. En la palabra de Dios están los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Ahí están y son revelados a aquellos que tienen hambre. Les son revelados. Ayúdanos, Señor, a despertar ese deseo de buscar en tu palabra. Porque tu palabra todos los días nos saca algo en que tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Señor, gracias. Porque en ti, Señor Jesús, hay salvación y vida eterna. Y las promesas de Dios están también en Él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.